tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Vamos a ver ahora a Marcos 6:35. Marcos 6:35. Dice: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Marcos 6:35 es lo que nos dice a nosotros. Vayamos ahora entonces a lo que se refiere la palabra en Mateo 1:25, primogénito. Primogénito dice en Mateo 1:25 que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Eso quiere decir primer nacido. En griego es prototokon, primer nacido o el hijo mayor. No dice unigénito. No usa allí o emplea la palabra monogenes. Mono, uno, y genes de su clase. Dice primogénito, no unigénito. Pero nosotros encontramos la palabra monogenes en la Biblia para referirse a hijo o hija único o única de tal persona. Lucas 7:12. En Lucas, vamos a Lucas 7:12. Dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Denle vuelta a Lucas 8:42. Lucas 8:42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Ahora demos vuelta ahí a Lucas 9, el versículo 38, 9:38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó, diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Entonces ya estamos nosotros mirando la diferencia entre primogénito y unigénito. Prototokon en griego es primogénito. Monogenes es en griego unigénito. Y esta palabra monogenes también se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, en el Evangelio según Juan, vamos a leer nosotros el capítulo 1 y el versículo 14. En Juan, capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a leer en Juan capítulo 3 los versículos 16 y 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, allá casi lo último, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.
Entonces, ¿se fijan ustedes qué es lo que la palabra nos enseña? La diferencia entre primogénito y unigénito. Entonces, cuando María dio a luz a su primogénito, dio a luz a su primer nacido, infiriendo de que tuvo otros. Vayamos ahora otra vez a Mateo, capítulo 1. Otra vez vayamos a Mateo, capítulo 1. Ahora vamos a ir a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, aquí, Luis Toro, cuando estaba él discutiendo y debatiendo de que María no tuvo otros hijos, empleó estos textos. Y él dice, si María fuese tenido otros hijos, ¿por qué no lo dice aquí en el 16 como está en el versículo 2 y 11 de Mateo capítulo 1? Vamos a leerlo. Primeramente el 2. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y luego el 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y luego el 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y luego dice él, ¿ven? ¿Se fijan que aquí Mateo no dijo que dio luz a el Mesías, a el Cristo y a sus hijos, como lo dice en el versículo 2 y 11? Pues no lo tiene que decir. Porque el enfoque de la palabra de Dios y el personaje principal es Cristo. Es la genealogía de Cristo. Estamos enfocados en la palabra de Dios. Es Cristo. Ahora, ¿por qué no Mateo nombró a los hijos de Abraham? Isaac no fue el único hijo que tuvo Abraham. Y por si usted no lo sabía, el primogénito de Abraham fue Ismael. ¿Verdad? Y luego no nomás tuvo a Ismael y a Isaac, sino que tuvo 6 hijos más con su concubina Cetura. Y eso lo leímos nosotros allá en Génesis 25 del 1 al 2. Y da los nombres de los 6 hijos que tuvo con su sierva. Entonces, Abraham tuvo 8 hijos, pero aquí nomás se menciona uno. Isaac nomás tuvo a Jacob. No, Esaú era el gemelo de Jacob, pero él era el primogénito. Salió primero Esaú, nació primero, y luego Jacob. Jacob no tuvo a Judá primero, sino que tuvo a Rubén primero. Y luego, ¿por qué aquí no dice que Jacob tuvo a Judá y a sus hermanos, y luego termina diciendo y a su hermana Dina? Porque Jacob tuvo una hija, y esa hija era Dina, y la tuvo con Lea. Porque no es necesario. ¿Por qué no dice aquí los hermanos de David? Porque Isaí tuvo hijos y David era el más chico, el más joven, el más pequeño. Y David no nomás tuvo a Salomón, tuvo a otros hijos también. Pero se está hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y todos estos también tuvieron otros hijos. El enfoque está en nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted se quiere hacer necio, Luis Toro, y ustedes que no saben interpretar bien la palabra de Dios, pues hay que humillarnos y hay que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, y rompiendo su certificado y su doctorado de sus universidades y de sus colegios prestigiosos y de sus seminarios que solamente enseñan mentiras. Ustedes religiosos y que se entregan y que ustedes reciben sus certificados, ¿no saben más que la palabra de Dios?
no son más privilegiados ante Dios. No. Existen muchos religiosos, no nomás en el catolicismo y los sacerdotes, también en las denominaciones que se hacen llamar cristianas, como los del Calvino y los bautistas y los luteranos y los adventistas, todos esos que salen y se reciben con enseñanzas de hombres, de humanos. ¿De dónde sacó la enseñanza los mormones religiosos? De José Smith. ¿De dónde sacaron sus enseñanzas los bautistas? De John Smythe. ¿De dónde sacaron sus enseñanzas y sus doctrinas los luteranos? De Martín Lutero. ¿De dónde sacaron sus enseñanzas y sus doctrinas los adventistas? De Elena White. ¿De dónde sacaron sus enseñanzas los testigos de Jehová? De Russell y de Tate. Y todas esas sedes están aquí en el mundo. ¿Dónde está la sede del católico? Allá en Roma. ¿Que no Cristo es de Jerusalén y los apóstoles también? ¿Y por qué están allá en Roma? ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué están allá en Roma? Hagan su tarea. Hagan su tarea. ¿Saben por qué están en Roma? Porque en esos tiempos el imperio romano era la fuerza potente del mundo. Y entonces, en el año 325 después de Cristo, hubo un concilio patrocinado por el emperador Constantino en Nicea en el año 325, y es cuando él quiso unificar aún más al imperio romano y mandó llamar a los obispos de la Iglesia de Cristo, y entonces él llamó a la Iglesia de Cristo católica, porque es universal. Y el imperio de esos tiempos pues era el imperio universal, el más potente. Estamos hablando del año 325 después de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo emperador, esos mismos emperadores fueron que no más de 200, 300 años atrás mataron a Pedro, mataron a Pablo, el emperador Nerón, mataron a Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, a todos los cristianos que no rehusaban aceptar a Cristo como su único Rey de Reyes y Señor de Señores, y eran mártires, porque los emperadores, ellos querían siempre unificar el reino físico, pero Dios estableció un reino espiritual, profetizado 600 años antes con el profeta Daniel, allá en Daniel 2, versículo 44. Por eso el catolicismo es la religión, o una de las religiones cristianas más antiguas. Pero ellos hacían sus doctrinas y enseñanzas como les parecía. ¿Por qué las enseñanzas del catolicismo no están en la iglesia primitiva del primer siglo que fundó nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted piensa que Papa es Dios? ¿Usted piensa que Él es perfecto? Pues lo denominaron como perfecto, infalible, que no puede errar. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El purgatorio. ¿No existe el purgatorio? ¿Cómo sabemos que no existe? Pues la palabra nos dice. No en tantas y cuantas palabras, hay que razonar. Hebreos 9:27, de la manera que está establecida para que el hombre muera una vez y después el juicio. Muere una vez
y ya sabe. Y la Biblia no se contradice. ¿Qué no es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo allá en Lucas 16, del 19 al 31, cuando dio la historia del rico y Lázaro? Léanla. Abran los ojos. Y luego después, con el tiempo, en el año 1054, a pesar que el catolicismo y la iglesia griega ortodoxa no estaban de acuerdo con lo que ellos estaban poniendo, entonces se separó la iglesia católica y se hizo la griega ortodoxa, porque ellos no están aceptando el Papa, no están aceptando la extrema unción, no están aceptando el purgatorio, que se metieran estatuas a las iglesias y muchas otras doctrinas. Y luego ya después ellos hicieron el celibato, que los sacerdotes no se casaran. Y han hecho tanto daño al mundo por esa tradición. Por esa tradición. ¿Y qué pasa? Desgraciadamente muchos niños son molestados y violados. Y muchos de esos niños crecen con esa trauma y muchos han suicidado, se han quitado la vida por la maldad de esos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya el clero romano nomás quiere decir, no, tienes que hacer. Y ellos cambian. Ellos cambian siempre sus enseñanzas. ¿Y qué tal el limbo? Hace 800, 900 años lo inventaron porque la gente empezó a razonar y decía, ¿qué tal si mi hijo recién nacido no lo llego a bautizar y se me muere? Ah, pues va al limbo. ¿Dónde está la palabra limbo en la Biblia? ¿Dónde está? Un niño nace sin pecado. Desgraciadamente, si se muere ese niño, ojalá que nunca se muriese un niño, pero suele pasar, se van directamente con Dios. Y luego, después de 800, 900 años, últimamente, en el año 1992 aproximadamente, es cuando ya quitaron esa doctrina. ¿Ven cómo cambian? ¿Ven cómo cambian? ¿No te diste cuenta de eso, Luis Toro? ¿No se dieron cuenta de eso usted, clero romano? ¿Dónde está la palabra papa? ¿Dónde está la palabra arzobispo? ¿Dónde está la palabra cardenal? No. Ahora, después del año 1054 siguieron haciendo otras doctrinas y luego sacaron sus indulgencias. Y luego es cuando los protestantes vinieron, protestantes en el año 1517, empezando con Martín Lutero, y de allí surgieron todas las otras religiones cristianas. Los luteranos, los metodistas, los calvinistas, los presbiterianos, los episcopales, y luego vinieron los mormones, y luego los adventistas, y luego los testigos de Jehová, y luego los pentecostés. Y luego como el católico quiso otra vez ganarse el pueblo en el año 1950, ellos dijeron que María resucitó de los muertos. ¿Dónde dice que María resucitó de los muertos? ¿Qué no la palabra primera de Pedro 4:11 nos dice el que hable conforme la palabra de Dios y que calle donde calla? No se usted deje llevar. No se deje usted llevar por las enseñanzas de los hombres. Vamos a seguir con esta enseñanza. Vamos a seguir con esta enseñanza. Esta enseñanza, vamos a seguir con la palabra hermanos. La palabra hermanos. La palabra hermanos, como muchas otras palabras, suelen tener 2, 3 diferentes significados. Hay que tomar en cuenta siempre el contexto. ¿Para qué? Para entender de lo que se está hablando. Por ejemplo, la palabra hermanos muchas veces se emplea como hermano físico, pero también se emplea como un hermano en Cristo. Y luego también se emplea como uno conocido de la misma nación o de la misma tribu, ¿verdad? Y muchas veces también se puede emplear simplemente alguien
conocido que lo quiere conocer o necesita un favor, uno usa eso. Uno si está necesitado o ve a alguien que está necesitado, se suele decir, manito, échame una mano. Hermanito, échame una mano, ¿verdad? Tenemos que mirar el contexto de lo que se está hablando. Y muchas palabras son así. La palabra alma tiene por lo menos 3 significados. Espíritu tiene por lo menos 3 significados. La palabra mundo, la palabra corazón, la palabra pecado, la palabra carne. Estas palabras tienen 2, 3 diferentes significados, pero hay que leer el contexto para entender de qué se está hablando. Ahora, digo esto porque muchos dicen que cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, se está refiriendo a parientes de él. Se está refiriendo a primos de él. No a hermanos, o en este caso, medios hermanos, por parte de su madre María y el esposo de María, José, los cuales tuvieron hijos después. Y ahorita vamos a leer donde dice, y también el nombre de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Marcos, primeramente a Marcos 6. Vamos a ir a Marcos 6, los versículos 3 y 4. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Ahora, dice Luis Toro, y los que quieren otra vez manipular la palabra de Dios, dicen, si ahí estuviera hablando de los hermanos o medios hermanos de Jesús por medio de su madre María, no fuera dicho lo que dice. Dicen ellos esto, pongan atención, fíjense, dicen ellos, el 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y luego dicen ellos, dice hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y están también aquí con nosotros sus hermanas. Ellos dicen, si se refiriese a los hijos de María, el texto dijese, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y los hijos de María son Jacobo, José, Judas y Simón. ¿Ve? No se está refiriendo a los hijos de María, porque no lo dice así. Eso no es una forma de leer y de entender. ¿Por qué? Porque el enfoque está en Cristo, no en María. Si fuese al revés y dijesen que no esta es la esposa del carpintero, la madre de Jesús, y los hijos de ella son Jacobo, José, Judas y Simón. No, el enfoque está en Cristo, por eso dice que son hermanos de él, pero eso no quiere decir que no son hijos de María. Hay que saber cómo leer, use su inteligencia. Hay que entender lo que dice la palabra para no confundirnos. Para no confundirlos. Ya hay suficiente confusión en este mundo de tantas religiones que existen, pero no toman el esfuerzo para poder ellos captar el significado de la palabra. Vamos a Mateo capítulo 13, vamos a leer de los versículos 55 al 57. Mateo 13, del 55 al 57. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta
sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Otra vez, aquí leemos nosotros y ahora entendemos de que por lo menos María tuvo 7 hijos. Jesús, su primogénito, no tuvo relaciones con José antes de ser engendrada por el Espíritu Santo porque era virgen. ¿Ok? Pero después que dio luz a Cristo, entonces ya José la conoció porque Jesús fue el primogénito, no el unigénito, no el monogenes, sino que el prototocón, el primer nacido, el hijo mayor. Estos 4 y las hijas, las mujeres que se mencionan ahí, eran hijos de ese matrimonio, el cual Dios los unió. Y ya hemos leído que Dios le dijo a José, no temas en tomar a tu mujer. Ya hemos visto. Punto. Dice hermanas, plural. Otra vez, hablar donde habla y callar donde calla. Por eso yo dije que tuvo por lo menos 7, los 4 nombres dados de los varones a Cristo y por lo menos 2 hermanas. Si tuvo más, tal vez, pero yo hasta ahí. La Biblia ya no me forza a deducir más. La lógica me dice 7 y es todo. Vamos a leer ahora lo que nos dice Juan 2:12. Juan 2:12. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 12. Fíjense lo que dice aquí. Dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hace la diferencia. Sus discípulos es una cosa y sus hermanos son otra cosa. Aquí eran los hermanos físicos, los hijos de María. Y también hace la distinción de los discípulos. Ahora, si usted lee el nombre de los apóstoles, no había ningún apóstol con el nombre de José, el cual nombra Marcos 6:3 y Mateo 13:55. Jacobo, José, Judas y Simón. Ahora, le digo a usted y le pregunto a usted, Luis Toro, como usted suele decir a todos cuando usted se cree que sabe todo y que dice, demuéstrame con un texto que dice esto. Demuéstrame, Luis, con un texto donde diga que un apóstol se llamaba o se llamó José. Pero yo sí le puedo demostrar donde un hijo de María se llamaba José. Sigamos entonces ahí en Marcos 6, 17 y 18. Marcos 6, 17 y de 18. Fíjense ustedes, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Era su hermano. Felipe y Herodes eran hermanos físicos, no eran primos, no eran parientes, eran hermanos físicos.
La palabra griega que se utiliza ya para mencionar y referirse o ya sea a un hermano físico o un hermano espiritual, emplea la palabra adelphos o adelfo. Cuando se usa la palabra pariente o conocido o discípulo, es totalmente diferente. No es la palabra adelfo. Vamos a Mateo 10:2. Mateo 10:2. Mateo 10:2. Fíjense ustedes lo que dice aquí. Pero antes de leerla, antes de leer ese versículo, Pedro y Andrés, los apóstoles, ¿eran hermanos físicos, o sea, del mismo papá y mamá? ¿O eran simplemente hermanos parientes? Y también, Jacobo y Juan, ¿eran hermanos físicos o nomás conocidos o parientes? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Fíjense aquí, Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿Son conocidos? ¿Son parientes? ¿O son adelfos? Son hermanos. Son hermanos físicos. No podemos hacer y deshacer y quitar y poner a la Biblia como nos convenga para reemplazar nuestra doctrina o nuestra enseñanza. No se deje usted llevar por ese engaño. Su alma vale mucho, cuídela. Hay que respetar la palabra de Dios. Esta palabra nos da la vida eterna. Y si nosotros pensamos que en ella está, pues hay que escudriñarla y luego ponerla en práctica. Pero estamos viendo aquí de que hermanos se emplea ya tanto físico o espiritual. La palabra pariente o primo o conocido es totalmente diferente que adelfos. Vamos ahora a Lucas 8, 19 a 21. Lucas 8, 19 al 21. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vayamos ahora a Mateo 12, 46 al 50.